youtuberos. Hoy es viernes y no es el día que teníamos que haber dado la clase. Se supone que es ayer jueves. Pero como yo soy principiante y no es un pretexto, quiero ser mejor para ustedes. Entonces he tenido un problema en mis ediciones y estoy tratando de hacerlo mejor. Entonces por eso ayer hubo una serie de problemitas que no pude bajar unos aplicaciones y todo. Bajé unas aplicaciones, no las pude abrir, fue un show. Entonces me estuve respaldando con todos los amigos de YouTube para poder aprender más. Entonces pues hoy vamos a tratar de ser mejor, ¿sí? Operación Huizache. Ya he estado hablando de las plagas. Las plagas son tres las que nos están atacando en la zona de Guanajuato, que es el pascle y los injertos, ¿sí? Entonces, para atacar estas plagas hay dos métodos, el método químico y el método manual. En el método químico es donde se usan toda clase de químicos o sustancias que matan la plaga. Entonces, a mi ver, no es muy bueno porque el químico o la sustancia que estemos empleando mata la plaga, pero la plaga sigue en el árbol, sigue afectando al árbol, sigue asfixiando al árbol. Entonces, a mi ver, no es... sí podemos estar ayudando al árbol con el químico, pero en lo que se cae la plaga o hay que quitar la plaga, es doble trabajo. Entonces, el método que yo uso es el método manual, que viene siendo la poda. En la poda hay un contacto directo entre el árbol y uno, ¿sí? Que es una experiencia única, donde nada más se siente el silencio del árbol y el tuyo, ¿sí? Y las energías de ambos, ¿no? Entonces, es algo muy bonito el estar interactuando con los árboles. Esa energía que trae el árbol, esa energía que tú tienes, se refleja cuando tú acabas de terminar el árbol, de limpiarlo o de podarlo. Ahí se refleja todo lo que tú le quieres dar al árbol y todo lo que todavía el árbol te quiere dar, ¿no? Entonces son unas experiencias únicas que yo se las recomiendo, porque también son como tipo terapia, donde te vas a olvidar de todo. Cuando estás abajo de un árbol limpiándolo, te olvidas de todo, de problemas, de todo te olvidas, y es una sensación de tranquilidad, de paz, que es única. Entonces, yo les recomiendo que limpien un árbol para que sientan esa sensación. Entonces, para poder limpiar esos árboles, ahora vamos a hablar de nuestro método, que es un método manual y muy básico y también con unas herramientas muy sencillas. Entonces, vamos a hablar de poda. Es aquella actividad de corte de ramas para obtener un mejor crecimiento del árbol y a la vez un embellecimiento, ¿sí? Ya sea que se lo demos de una forma artificial o seguir respetando su forma natural. En mi caso, yo sigo respetando su forma natural, porque los árboles están muy dañados y yo no puedo dejarlos o cuadraditos, o más gorditos, o más altos, o más chaparritos. Simplemente respeto ahorita su condición natural en las que están, para que pueda él seguir rehabilitando. Entonces, para esto también necesitamos conocer las partes del árbol. Las partes del árbol son muy sencillas, ¿sí? Es la parte subterránea, que viene siendo todas las raíces, y la parte terrestre, que viene siendo todo el árbol. Entonces, también necesitamos saber cuáles son las partes fundamentales del árbol. Las partes fundamentales del árbol es la rama primaria, que viene siendo el tronco, ¿sí? Las ramas secundarias, que son ya los bracitos, y las ramas terciarias, que
que son donde nacen, donde están todas las yemas, donde nacen las hojas y van a nacer los frutos y las flores, ¿sí? Entonces, esa es la parte principal de un árbol, que es el tronco primario, secundario y terciario. ¿Por qué necesitamos saber esto? Porque cuando cualquier planta que nace, siempre nace con dos hojitas, ¿sí? Esas dos hojas les dan un balance a lo que es la rama principal, que viene siendo el tronco. Entonces ya después nacen otras dos y salen al contrario, y luego otras dos, hasta que se le da un equilibrio al árbol, y el árbol ya va siendo su copa o su chasis, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos aprender a respetar esos balances que tiene el árbol, porque también es su manera de defensa, es su manera de protección, es todo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a aprender a respetar todo en función al árbol, ¿sí? Entonces ahora vamos a ir con el siguiente, que es cómo debemos cortar el árbol. Hay que acordarnos que el podar un árbol es entrar a cirugía, ¿sí? Nosotros necesitamos, para empezar, aprender cómo vamos a cortar, porque si no aprendemos a cortar, en lugar de ayudarlo, lo vamos a perjudicar, ¿sí? Entonces, hay cortes que son malos, cortes buenos. Aquí, como se puede apreciar, esta es una rama secundaria que vamos a quitar, ¿sí? Entonces, esta es la rama primaria y nuestro corte lo vamos a hacer, si lo hacemos muy pegado al tronco, es un corte incorrecto, porque ahí no va a haber una buena cicatrización. Si nosotros lo hacemos muy retirado del tronco, también es un corte incorrecto, porque ahí va a comenzar a retoñar. Entonces, ni muy pegado a la base del tronco, ni muy alejado a la rama que queremos cortar, ¿sí? Ya una vez que nosotros estamos aprendiendo, nuestro corte es entre el cuello del árbol, y una separación de unos 15 grados, y ahí es su corte. ¿Por qué necesitamos que sean cortes correctos? Porque el árbol, si tiene el corte muy pegado al tronco, no hay una buena cicatrización. Si lo dejamos muy afuera, va a haber brotes. Entonces tenemos que dejarlo entre el tronco y una separación de 15 grados, ¿sí? Para esto, cuando han visto algunos árboles que tienen unos como ombliguitos, esos ombliguitos es cuando se dice que el árbol está bien sellado, ¿sí? El árbol, cuando está bien sellado, hace esos ombliguitos. Ese ombliguito tarda 4 años en hacer su cicatrización, porque hace cicatrización por compartimentos. Está cerrando compartimentos, cerrando hasta que hace ese ombliguito, y quiere decir que ahí tuvo una herida el árbol y protege ese corte, ¿sí? Entonces, como les había dicho, si hacemos un corte muy, muy largo, ahí salen las podas, los retoños. Si es muy largo o si es muy corto, no hay buena cicatrización. Entonces, este es el corte que necesitamos hacer. Para esto vamos a usar unas herramientas muy sencillas, y que es muy, muy importante que nosotros tengamos las herramientas adecuadas para hacer la poda. Si no lo tenemos, esas herramientas adecuadas, en lugar de ayudar al árbol, lo vamos a perjudicar, ¿sí? Entonces, aquí lo tengo, es la tijera telescópica. Esta me sirve mucho para cuando el injerto está en la mera copa, cuando lo transportan los animales, los pájaros, sí puede alcanzar a cortar el injerto, ¿sí? Y luego está la tijera de mango. Esta tijera es muy buena para hacer cortes
de menos de 5 centímetros hacia abajo y podas rapidísimo con ellas, pum, 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 te agarras cortando las ramas menos de 5 centímetros. Y posteriormente, esta es la maravilla que todo el mundo tiene que tener. Si tienes un árbol en tu casa, tienes que tener un serrucho de estos. Esta es una maravilla que es el serrucho de triple filo. Vas a cortar ramas de 5 centímetros en adelante, ¿sí? Yo he cortado más o menos de este vuelo. Sí te tardas, pero lo cortas. Entonces, esta es una herramienta indispensable para hacer una poda, ¿sí? Y esta tijera te ayuda para hacer unas ramitas chiquitas que están por ahí, luego las cortas, ¿sí? Entonces, esa es la herramienta necesaria que necesitamos tener para comenzar a podar. Lo importante de esta herramienta que también tenemos, como había mencionado, que es una cirugía, tenemos que tenerlas limpias y con un muy buen filo, ¿sí? Para que te ayude. Si el serrucho no tiene buen filo, te vas a tardar mucho en cortar la rama o el tronco y te vas a cansar muy rápido. Pero si tiene un buen filo, en un 2x3 la cortas. Entonces, estas son las herramientas necesarias. Ahora, ¿cuál es la herramienta que casi todo el mundo tiene en su casa? Y para mí no es muy buena idea que uno comience a podar con machete. Tengo otro tipo de machete. Porque el machete, en lugar de ayudar al árbol, lo está perjudicando. El machete, al estarlo usando, vamos a estar astillando las partes donde está cortando y no va a ser un corte uniforme, que es lo que necesitamos para que el árbol cicatrice correctamente. Si el árbol queda astillado, el árbol comienza a enfermarse, comienza a entrarle por ahí la enfermedad, le comienza a entrar bacterias, hongos o la misma polilla. Entonces, para mí no es muy recomendable. Si vamos a hacer una poda, pues yo sé que algunas personas son muy buenas para el machete, pero eviten usar el machete mejor. Del machete al serrucho, 1000 veces el serrucho, ¿sí? Entonces, con el serrucho puedes entrar a lugares que el machete no puede entrar. Supongamos, yo puedo hacer un corte de esta manera y con el machete no puedo estar cortando de esta manera. Tengo que estar cortando siempre de esta manera, ¿sí? Entonces, esas son las ventajas y desventajas de usar la herramienta correcta, ¿sí? Ahora vamos a ver unos cortes. Estos cortes que se ven aquí con el serrucho son unos cortes planos donde es correcto. Si se alcanza a apreciar bien los cortes, donde va a haber una buena cicatrización y no va a tener problemas el árbol, ¿sí? De otra manera, ahorita vamos a pasar otra imagen. De otra manera, los cortes con el machete son cortes que no son correctos, como se alcanzan a apreciar, ¿sí? Son cortes que quedan astillados, son cortes que por ahí va a estar entrando la enfermedad, no estás ayudando al árbol ni siquiera a cicatrizar. Entonces es un problema muy grande, ¿no? Y que no estemos usando la herramienta adecuada. Ahora, es muy importante, yo he tenido muchas controversias de cuándo se tiene que podar un árbol. En todos los manuales o indicaciones que dan, te sugieren que sea en los finales de invierno, ¿sí? Que viene siendo cuando el árbol entra en el estado de dormancia. El árbol también inverna como hay algunos animales. El árbol baja toda su savia a las raíces para poder soportar el mal tiempo, ¿sí? Ya una vez que pasó ese tiempo malo, entonces la savia comienza a subir y es cuando comienza a retoñar, todo eso, ¿sí? Entonces, otra de lo que yo hago o también puedo recomendar
Si nosotros podáramos cada año, entonces, pues en este caso que los árboles están contaminados, yo no puedo darme el lujo de podar cada año, porque pues no abarcaría. Entonces hay otro método también que podemos usar si queremos ir un poquito correcto a cómo es la poda a fin de año. Lo podemos hacer con las fases de la luna. Entonces necesitamos que la luna esté en menguante. En menguante es cuando toda la savia de todas las plantas está abajo, ¿sí? Entonces ahí es cuando podemos entrar en acción para poder podar. Ahora, yo lo hago todos los días o cuando yo puedo o tengo tiempo, estoy podando. ¿Por qué lo hago todos los días sin respetar el ciclo de poda o el ciclo de la luna? La cuestión es de que los árboles están tan dañados que yo no me puedo dar ese lujo. Si yo tengo ahorita tiempo de ir a podar un árbol, voy y lo hago, ¿sí? No tengo que esperar, hoy estamos en luna creciente, no puedo podar. O estamos ahorita en abril, todavía falta mucho para el invierno. Entonces, no me puedo dar esos lujos porque los árboles no están aguantando. Sino si yo puedo limpiar árboles todo el día, lo hago. Si mañana no tengo tiempo y pasado mañana tengo tiempo, lo hago. Entonces todo el tiempo del año estoy podando porque los árboles están en muy malas condiciones. Entonces ahorita también vamos a ir, voy a poner un video donde ya estoy haciendo una limpieza desde cómo se poda, cómo quito todo lo seco, cómo ya preparo el árbol para que entre en una limpieza profunda. El usar este cepillo de alambre fue una pura coincidencia. Yo a veces hago trabajos de soldadura y una vez que estaba soldando se me olvidó y me dejé el cepillo en la bolsa trasera. Entonces ya me había aburrido de estar soldando y dije, me voy a ir a limpiar un árbol en lo que descanso un rato y todo. Y antes yo usaba los guantes para estar limpiando el pascle y quitándolas. Me acababa muy rápido los guantes. Entonces sentí el cepillo y dije, pues si con el guante sí quedan limpios, ¿cómo quedarán con el cepillo? Entonces desde ahí he estado usando el cepillo y el cepillo me ha ayudado mucho a la rehabilitación del árbol, casi a su 100%, ¿sí? Porque con el cepillo dejamos limpia toda la superficie de la corteza donde están los estomas. Los estomas vienen siendo como los poros de nosotros, por donde el árbol transpira y respira, ¿sí? Entonces, para mí, esta es una herramienta muy importante para la rehabilitación del árbol, ¿sí? Si yo más podo y no quito el resto de la plaga, no sirve de nada, ¿no? Entonces, ya una vez podando y quitando todo lo seco, todo lo que ya no, el siguiente paso es el cepilleo del árbol. Entonces ahorita vamos a ir a un lugar aquí mismo donde vamos a ver cómo se trabaja con las herramientas, cómo ya después que está listo el árbol, cómo se procede a limpiarlo y cómo queda al final, ¿sí? Entonces, amigos, esta es una breve explicación de cómo vamos a podar. Las técnicas, es una técnica básica que es muy sencilla, pero sí tienes que estar acordándote de tus cortes, ¿sí? Que los cortes sean los reglamentarios para que el árbol tenga una buena cicatrización y un buen crecimiento. Entonces nos vamos a ir afuera para poder comenzar a limpiar un árbol y espero el siguiente jueves para dar otra clase. Entonces, amigos de YouTube, espero que les guste este video.
Vuelvo a repetir, soy principiante, necesito sugerencias, propuestas, todo lo que sea para mejorar mis árboles o los árboles de la comunidad. Yo estoy en la mejor disposición. Voy a dejar abajo mi correo electrónico para que ustedes puedan escribirme o algunas sugerencias. Entonces vamos a continuar cada jueves. Gracias por todo y nos seguimos viendo. Operación Huizache en acción. Despejamos el área, todo el área donde se va a trabajar. Y ahora lo que necesitamos es comenzar de abajo hacia arriba y darle lo que es la copa. A este árbol le vamos a dar esta copa. Entonces vamos a comenzar a quitar todo lo seco. Vamos a comenzar a quitar todo lo seco para posteriormente darle su cepillada, que viene siendo la limpieza profunda. Entonces para esto vamos a necesitar el serrucho de triple filo.
Ok, nuestro árbol ya quedó todo lo seco, ya se le quitó. Y ahora entra la segunda parte. La segunda parte es la limpieza profunda ya con el cepillo. Este es el cepillo con el que vamos a actuar para dejarlo ya en un 100% limpio. Después de varias horas de trabajo, este es el resultado de cómo es una limpieza profunda. Nos vamos a acercar al árbol y se puede apreciar ya el tronco limpio, que es lo importante. Todos los troncos están limpios. Entonces esto es una limpieza profunda, donde el árbol ya está respirando y transpirando por su corteza. Entonces, así es como Operación Huizache deja los árboles de una manera muy adecuada para que su rehabilitación sea favorable. Esto es todo lo seco que se quitó. Si se dan cuenta, es casi puro seco, casi no hay nada de verde. Allá también hay otra parte donde dejamos cosas y es puro seco. Entonces esta es la manera como quedamos en Operación Huizache.